Ya, buen día con todos. Vamos a continuar con la clase de física correspondiente al primer año de bachillerato general unificado, siguiendo como texto guía el libro que autoría el Ministerio de Educación. Entonces, en la clase de hoy estábamos hablando sobre la energía y, a ver, bueno, energía y trabajo. Entonces, nos habíamos quedado en donde ustedes estaban calculando el trabajo realizado por un perro que arrastra un trineo por 100 metros con una fuerza constante de 25 newtons. ¿Sí? Ya habían puesto algunas respuestas en el chat, por favor. Coloquemos una última vez las respuestas para continuar. ¿Ya? Sí, muy bien. ¿No es cierto? Entonces, el trabajo realizado, en este caso por el perro, es de 2500 joules. No olvidar las unidades. La energía y el trabajo se mide en joules y el joules es la unión de metros y newtons. Metros por newtons es joules. Ya, calcular el trabajo es fácil siempre que yo conozca la fuerza y la distancia, siempre que el objeto se haya desplazado, mientras yo le estaba aplicando una fuerza y el desplazamiento se da en la misma dirección de la aplicación de la fuerza. Ahora tenemos lo que son las máquinas mecánicas. Entonces, por favor, nos pueden ayudar con la lectura. ¿Sí? Omar Terán, por favor, nos ayuda con la lectura. Listo, Alicia. Dice, una máquina mecánica es un dispositivo que recibe el trabajo procedente de una fuerza externa y lo transmite a algún cuerpo. Listo, muchísimas gracias. Ya, muy bien, entonces, esta parte es clara. Una máquina mecánica, justo como lo dice, recibe trabajo y lo transmite a algún cuerpo. La idea de que existan máquinas mecánicas es que nos faciliten la vida, que nos faciliten el trabajo a nosotros. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo aplicando una fuerza hacia abajo podríamos hacer subir un objeto, ¿no es cierto? Aquí esto sería si es que aplicamos una fuerza constantemente a una cuerda. Acá tenemos el ejemplo de una polea, si es que tenemos la cuerda enrollada en un cilindro y nosotros aplicaríamos la fuerza aquí. ¿Sí? Entonces, ¿me pueden dar más ejemplos de máquinas mecánicas que nos permitan realizar trabajo con fuerzas externas? ¿Qué otros ejemplos tendríamos? Tenemos las poleas o en el caso de las poleas, no sé si alguna vez... Sería una bomba manual. Muy bien, una bomba manual, excelente. Nos permite, en este caso si es una bomba de agua, nos permite sacar mucha agua de forma mucho más fácil que estar cargando, ¿cierto? Otro ejemplo, Mm, una carretilla podría ser. Ahí sí creo que va la bicicleta. Ahí sí va la bicicleta, sí es cierto. Ahí va la bicicleta porque nosotros hacemos la menor cantidad de esfuerzo y nos desplazamos, bueno, al menos si es que estamos, por ejemplo, en una línea recta, el esfuerzo que se hace en comparación de la distancia que se recorre es mucho más grande. Entonces, sí, esa es una máquina mecánica. Y mejor aún si estamos en bajada. No hacemos más que estar en la bicicleta y esperar que nos lleve la gravedad. Otro ejemplo, Ejemplo. Mm, mm, sí, veamos la participación de, veamos, bomba manual, Marta Malvaceda. no, bomba manual. Dígame, licenciada.
¿Nos puede ayudar con un ejemplo de una máquina mecánica? Puede ser el molino. Muy bien. El molino. Es mecánico, es manual, se basa por el principio de la polea también, ¿sí? Porque es justo este principio de acá. Miren, nosotros aplicamos una fuerza externa lejos de donde se va a realizar la acción, solo que claro, en el caso del molino lo que hacemos es presionar para que se trituren los alimentos. Entonces nosotros aplicamos una fuerza externa y se transmite a través del movimiento. Muy bien. Y podríamos ver también Alex Mentrada. Mm, Pues me dijo que leyera, licenciada. Estamos pidiendo ejemplos de máquinas mecánicas donde se transmite el movimiento y nos faciliten las actividades en general. Un taladro, Liz. ¿Qué puede ser un taladro? Muy bien, gracias. Los taladros también funcionan como máquinas mecánicas, pero esas ya no son simples, sino más bien ya son complejas o compuestas, porque ya no funcionan directamente con el trabajo de una fuerza externa nuestra, sino más bien con el trabajo eléctrico, ¿no? Se transmite por la electricidad, pero nos sigue permitiendo realizar, transmitir la energía. Veamos en el chat. Tenemos sí las grúas, muy bien, las grúas funcionan igual. Grúa. Con el principio de la polea. Algo que también ocupamos bastante es las palancas. Las palancas son una excelente máquina mecánica. Por ejemplo, cuando se está en el tema de la construcción, ocupamos una pala, ¿no es cierto?, para levantar el arena o ripio, lo que tengamos de ahí. Y la fuerza se aplica en un extremo, pero permite levantar de forma fácil, que si fuera solo con las manos. Es mucho más fácil como una pala, porque la fuerza se está transmitiendo el movimiento, ¿sí? Las carretillas también, los coches y, bueno, ya habíamos mencionado, sí, también las bicicletas. Entonces, así como teníamos antes con la energía, que no toda la energía puede ser útil, tampoco todo el trabajo se puede trasladar o transmitir. Entonces, también tenemos el rendimiento de las máquinas mecánicas. Para el rendimiento de las máquinas mecánicas, requiere una máquina mecánica. El rendimiento de una máquina mecánica es el cociente, la división entre el trabajo que produce y el trabajo que se le suministra. Entonces, al igual que antes, vamos a calcular el rendimiento. Y vamos a suponer que el rendimiento es fácil, solo es una división, pero vamos a suponer que el trabajo que se le suministra es de unos 200 joules. Y lo que la máquina en realidad entrega después de haber realizado la operación es de 2000 joules. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿cuál sería el rendimiento de esta máquina? Sí, la respuesta en el chat, por favor. Ya, en este caso no hay que multiplicarle por el 100% porque no estamos viendo el rendimiento en porcentaje, sino solo el rendimiento de la máquina.
El rendimiento de la máquina tiene que ser siempre, estar comprendido entre 0 y 1. 0 es cuando la máquina no permite aprovechar el trabajo para nada. Y 1 sería si es que la máquina permitiera aprovechar todo el trabajo que se le entrega. Pero no hay máquinas perfectas, entonces no se puede tener un rendimiento de 1. Y sí, muy bien. El rendimiento es de 0,8. Siempre el rendimiento de una máquina mecánica va a estar comprendida entre 0 y 1. En este caso, el rendimiento de nuestra máquina que tiene un trabajo total suministrado de 2.500 y un trabajo producido de 2.000 es de 0,8. Yep. Ahora tenemos también lo que es la energía interna. Entonces, sí, por favor, nos van a ayudar con la lectura de lo que es la energía interna. ¿Dónde está? Por favor, Yesenia Zambrano, ¿nos puede ayudar con la lectura? A ver, Lisa. Energía interna. Llamamos energía interna de un cuerpo a la energía total de las partículas que constituyen, es decir, a la suma de todas las formas de energía que posee sus partículas, átomos, moléculas e iones. Muchísimas gracias. Entonces, justo como menciona aquí, el enunciado nos dice que la energía interna está relacionada con los átomos, las moléculas o los iones, ¿no es cierto? Porque nosotros externamente, si es que estamos corriendo, tenemos energía cinética, o un carro que está en movimiento tiene energía cinética. Si es que arrojamos algo desde cierta altura y cae al suelo, cae por energía potencial gravitatoria, o si es que tenemos un resorte, eso tiene una energía elástica. Pero estas son energías vistas de forma macroscópica. Internamente nosotros estamos todos, la materia en general, está constituida por átomos, moléculas de iones. Entonces, a la energía generada por estos átomos, moléculas de iones es a lo que se le conoce como la energía interna. Y sí, la denotamos con la letra U mayúscula y es la energía de todas las partículas que lo constituyen, la suma de todas las energías, de todas las partículas. Entonces, nosotros tenemos átomos, ¿sí? Que pueden estar, que son atractivos o repulsivos entre las partículas. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en estas dos bases, dos átomos que se están atrayendo. Por eso tienen las flechitas hacia, como que se estuvieran tratando de juntar, ¿sí? Porque se atraen. Mientras que también se pueden estar repeliendo. Como indica aquí, las flechas están apuntando en direcciones contrarias hacia afuera. Entonces, estas fuerzas atractivas y repulsivas entre partículas generan diferentes tipos de movimientos. Lo que tenemos son movimientos de traslación, ¿sí? Las partículas también se pueden trasladar internamente. No mucho, porque no es que van a salir a través de nosotros, pero bueno, tienen pequeñas traslaciones. Y el hecho de que tenga traslación les va a generar una energía interna. Pero no solo pueden trasladarse, sino que pueden tener movimientos vibratorios. Sí, o sea que tengo una partícula que está continuamente haciendo este movimiento. O sea, se abre y se cierra la partícula continuamente. Es un movimiento vibratorio. Esto también le genera una energía interna al objeto. O también podemos tener movimiento de rotación, que las partículas empiecen a moverse. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el agua, tenemos nosotros tres estados. ¿Cuáles son los tres estados del agua? Sólido, líquido y gaseoso. Exacto, ¿no es cierto? Muchas gracias. Los estados del agua son sólidos, líquidos y gaseosos. Sólido, líquido y gaseoso. Y estos estados del agua dependen mucho del movimiento de las moléculas que tienen. Entonces, cuando se encuentran las moléculas del agua en estado sólido, tienen una menor posibilidad de moverse en el espacio.
Entonces tendrán los movimientos de traslación, vibración y rotación muy controlados. A medida que cambiamos de estado de sólido a líquido, tienen más facilidad de moverse. El movimiento que predomina en ese caso, en el estado líquido, es el movimiento de traslación. Cuando tienen mayor movimiento de traslación, las moléculas generan, bueno, si es que están en un vaso, choque entre las partículas. También depende de la interacción del ambiente que tengan. Y esto está directamente relacionado con la temperatura. Entonces, claro, nosotros cuando ponemos una olla con agua en la cocina, lentamente va a ir aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque la energía que le da la olla, el fuego, se transmite a través de las paredes de la olla y esto hace que los choques o los movimientos de traslación internamente en el agua aumenten. O sea que las velocidades de las moléculas que están dentro del agua tienen una mayor movilidad. Estos choques, este aumento de movilidad genera un aumento de temperatura. Y también las moléculas de agua están vibrando, tienen movimientos vibratorios. Bueno, la rotación, esto está relacionado con campos magnéticos en el caso del agua, pero bueno. Lo que tenemos son movimientos de traslación para las moléculas y cuando pasan del estado líquido a gaseoso incrementa mucho más este movimiento de traslación y es lo que podemos ver en el caso de las nubes. O sea, las moléculas se pueden desplazar tanto que pueden generar masas inmensas de nubes que no necesariamente van a caer porque no están acumuladas, sino que están con movimientos de traslación muy altos. Pero en cambio la diferencia es que sus moléculas también están bastante separadas. Por favor, vamos a pedir igual la lectura, la ayuda para el último tramo. Por favor, Amparo Acosta, ¿nos puede ayudar con la lectura? Sí, Luis, señalé. Gracias. Es fácil comprender que la energía interna es de una magnitud extensiva, porque es directamente proporcional a la masa del cuerpo y al movimiento. Esta energía nos permite definir dos conceptos bien conocidos desde la antigüedad, pero cuyo significado no es fácil de precisar: temperatura y calor. Muchísimas gracias. Entonces, sí, justo como menciona aquí, nosotros podemos definir lo que es la temperatura y el calor considerando estos movimientos, el movimiento de traslación, vibración y rotación, que también están relacionados con las masas del cuerpo y el movimiento interno de las moléculas. Nosotros tenemos aquí lo que es la temperatura. Entonces, vamos a ver nuevamente, por favor, Giovanna Fry, ¿nos puede ayudar con la lectura? Ya, muchísimas gracias. Tiene el micrófono un poco bajo, no alcanzamos a escuchar, pero sí queda la constancia de la participación. Bueno, entonces ya lo que nos dice aquí es que según la teoría cinético-molecular de la materia, entonces por favor tener en cuenta que habla de moléculas o de partículas pequeñas. Las partículas de los cuerpos se mueven constantemente con velocidades variables. O sea, no es fácil como en el caso de las personas poder cuantificar la velocidad. Primero porque son muchas moléculas o muchas partículas. Y segundo porque no podemos medir de uno en uno cómo están aumentando. Entonces, este movimiento recibe el nombre de agitación térmica y revela que posee energía cinética. Entonces, un cuerpo tiene mayor agitación térmica si sus partículas se mueven a mayor velocidad. Sí, entonces yo no puedo caracterizar la energía de una sola partícula o de una sola molécula. Lo que sí puedo hacer es caracterizar el movimiento de todas las moléculas mediante la agitación térmica.
Aquí lo que yo tengo son dos recipientes. Entonces, un recipiente tiene menos agua, el otro tiene más agua, pero quiero que pongan atención en las flechas que tienen aquí. Las flechas del recipiente que tiene menor cantidad de agua son más grandes que las flechas que tienen el recipiente con mayor cantidad de agua. Entonces, lo que nos indica aquí es que cuando tengo las partículas en menor cantidad de agua, tienen más posibilidad de moverse. ¿Sí? Entonces van a estar chocando una con otra, mientras que acá este choque es mucho más rápido, por eso tienen las flechas más pequeñas, porque van chocándose mucho más rápido entre todas las paredes de la superficie. En este caso, tendrían una agitación térmica. El frasco pequeño tiene una menor agitación térmica que el frasco que contiene más agua. Acá en la siguiente imagen lo que hace referencia es a que tendrían la misma cantidad de agitación térmica porque las flechas están, bueno, en principio deberían estar casi iguales independientemente de la cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, esta agitación térmica es lo que me podría ayudar a ver cuál es la velocidad de todas las partículas que tienen un promedio de velocidades. Entonces, cuando yo puedo estimar la velocidad que tienen las partículas internamente, esto está directamente relacionado a la temperatura. Nosotros conocemos diferentes escalas de temperatura como son Celsius, Kelvin y Fahrenheit, ¿cierto? Y tenemos que, para calcular la temperatura en Celsius, y también tenemos el cero absoluto. En física, la temperatura que se ocupa son los kelvins. Y el cero del Kelvin es el cero absoluto. Entonces, para yo poder calcular 0 grados Kelvin, transformarlos a grados Celsius, lo que tendría que hacer es considerar este 273, que es el desplazamiento entre la escala de Celsius a Kelvin. ¿Cómo relaciono esto? Entonces, la equivalencia entre la temperatura de Celsius y de Kelvins es la temperatura T mayúscula está relacionada en kelvins y T sub C es la temperatura en Celsius. Si es que yo tengo la temperatura en Celsius y quiero pasar a kelvins, lo que tengo que hacer es sumar 273. Por decir, si es que yo tengo 0 grados centígrados, que nosotros estamos acostumbrados a tratar en grados centígrados por la escala de los termómetros con la que trabajamos, si es que yo mido la temperatura de un cubo de hielo y me da 0 grados centígrados, para yo calcular esta temperatura en grados kelvins, lo que tendría que hacer es sumarle 273. Y tendría que la temperatura es de 273 en grados Kelvin. ¿Sí? Es la misma temperatura en diferentes escalas. Mientras que tenemos también una equivalencia para la temperatura entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Me parece que en Estados Unidos se ocupa mucho más la temperatura en Fahrenheit, mientras que nosotros a nivel Latinoamérica ocupamos mayor la temperatura en Celsius. Y sigue esta relación. Entonces, si nosotros tenemos la temperatura en centígrados, dividimos para 5, y esto tiene que ser igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32, todo dividido para 9. Así podemos pasar de una escala a otra. ¿Sí? Entonces tenemos el paso de temperatura en kelvins o Fahrenheit a centígrados. Y bueno, eso básicamente. Estas son las 3 escalas. Si es que yo tengo en centígrados, puedo pasar a kelvins, o si tengo en Fahrenheit, también puedo pasar a kelvin. Tenía acá un pequeño ejemplo de cómo vamos a pasar. Dice, un boletín de noticias de Estados Unidos informa que la temperatura de Florida es de 91 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuánto corresponde esto en grados Celsius o en kelvins? Entonces, nosotros inicialmente tenemos la temperatura en 91 grados Fahrenheit. Y ocupando la ecuación de cambio de energía, de temperatura, perdón, tendríamos la temperatura en grados centígrados dividido para 5 es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32 dividido para 9.
Entonces, la temperatura en grados centígrados va a ser igual a 5/9, que multiplica la temperatura en Fahrenheit menos 32. Entonces, reemplazando, me quedaría que los 5/9 multiplicados por la temperatura en Fahrenheit era los 91 grados Fahrenheit, es el valor que pongo aquí, reemplazo en la ecuación, los 91 menos 32, y así tengo la temperatura en grados centígrados, que son los 32,8 grados centígrados. Si es que yo quisiera calcular la temperatura en grados Kelvin, igual ocupo la ecuación de conversión de energía y de temperatura. ¿Sí? T es la temperatura en kelvins, Tc es la temperatura en centígrados y reemplazo. Los 32,8, que era la temperatura en centígrados, que es lo que calculé hace un momento, más los 273 y tengo la temperatura en kelvin. Entonces, la temperatura de 91 grados Fahrenheit equivale a 32,8 grados centígrados y a 305,8 grados Kelvin. Es la misma temperatura en diferentes escalas. Tal vez alguna pregunta. ¿No? Bueno, muchas gracias por asistir a la clase de física el día de hoy. Con esto ha concluido la reunión de hoy. Los deberes van a estar el día martes en la noche a más tardar en la plataforma. Pueden revisar y resolver. Cualquier duda o inconveniente que tengan, por favor, me pueden escribir por correo o enviarme un mensaje por WhatsApp o por Telegram. Tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por asistir. Gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Gracias. Gracias, hasta luego.